La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 8. Por favor, leámoslo con todo corazón, como si mi espíritu es quien está hablando. Vamos a leer todos juntos. Habiendo un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un príncipe entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, estamos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo pues un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y en espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dice: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del espíritu. Amén. Vamos a decir dos veces: el Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo solamente mora en los lugares que son santos. Pero la verdad, si no es santo, nadie puede obtener el Espíritu Santo. Y sin la santidad, la verdad, nadie puede recibir la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Cuando hablamos sobre la palabra santo, está hablando sobre que es limpio, está hablando sobre la cumbre de la palabra limpio. De que lo limpio y lo justo. Por eso la santidad y la justicia, la verdad, las dos palabras hablan del hecho que uno es limpio. Pero cuando habla sobre la justicia, la verdad es el fundamento de la santidad. Por eso, cualquiera que si no es limpio, la verdad, no puede entrar al reino de los cielos. La persona que no es limpia, la verdad, no puede ver a Dios. Pero también que nos dice en Hebreos 12:14, y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, sin la santidad uno no puede ver al Señor. No podemos ver al Señor. Por eso, entonces Dios nos está diciendo a nosotros que seamos limpios. Y también en Apocalipsis 22, desde el 11 hasta el 12, que dice: el que es santo de la misma forma. Y el que es justo, que sea justo así. Pero el que es sucio, sea sucio. Y el que es injusto, sea injusto. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y va a recompensar a cada uno según su obra. Por eso uno sin santidad, la verdad, no puede entrar al reino de los cielos. Si nuestro cuerpo está sucio, entonces nosotros lavamos nuestro cuerpo con agua. Pero entonces, si nuestro cuerpo es sucio por todo un día, solamente al bañarnos, nuestro cuerpo es limpio. De esta misma forma, nuestro espíritu de la misma forma tiene que ser limpio, y Dios desea que nuestro espíritu sea limpio. Dios, como es Espíritu Santo, entonces verdaderamente Él desea de que todos sean santos, y solamente está junto con los que son limpios. Y la verdad, da la bendición a los que son limpios. Y también da su felicidad a los que son limpios y da su gozo para que sean gozosos. Pero entonces, las personas que tienen sus corazones sucios, la verdad, siempre están preocupados y no tienen esa felicidad.
no tienen esa felicidad verdadera. La verdad, el sonreír y verdaderamente estar feliz es completamente diferente. Hay personas que en su corazón tienen preocupación y sonríen, pero la verdad estas personas no son gozosas. A otras personas que en su exterior, aunque no se ríen, en su interior tienen esa felicidad verdadera. Por eso tenemos que ser santos. Por eso Dios limpia nuestro corazón, nuestro espíritu, y también hace que nosotros no pequemos, y también nos da fuerza para que nosotros no pequemos. Por eso, entonces hay 3 elementos por los cuales hablamos sobre que el hombre es limpio. Primero es para que nosotros seamos limpios del pecado que teníamos del pasado a través de la sangre que Cristo derramó. Y segundo es para que nosotros tengamos una vida limpia según viviendo la palabra de Dios. Y tercero, y también es para que las personas que están limpias puedan vivir una vida limpia. Envía al Espíritu Santo para que los ayude. Por eso, solo por la sangre y la palabra y el Espíritu Santo, nosotros podemos ser santificados. Entonces, si nosotros vemos en las cosas más limpias, entre las cosas más limpias es la sangre. La sangre es una de las cosas más limpias. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que también que la vida del hombre está en la sangre. Que la vida del hombre está en la sangre, y por eso que la sangre puede limpiar los pecados del hombre. O sea, puede limpiar el pecado de ellos. Por eso si hombre si tiene su sangre, si su sangre limpia, entonces puede vivir una vida pues saludable. Si no, pues no lo hace. ¿Por qué? Porque dentro de la suciedad están los diferentes gérmenes que traen la enfermedad y así llevan hasta la muerte. Por eso, todas las cosas que son sucias no tienen la vida. Por eso, pero si es limpio y tiene la vida, es la sangre, como nos dice en Levíticos 17:11, que dentro de la sangre está la vida, que la vida está en la sangre, que lo único que puede limpiar es la sangre. Por eso, el hecho que nos limpia a nosotros a la sangre es Cristo. Si nosotros vemos en el pasado que en el Antiguo Testamento, la verdad, ellos entregaban la sangre de los bestias para poder limpiar sus pecados. ¿Por qué? Porque esto tiene un elemento espiritual. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para morir por nosotros. Y por eso, aunque nosotros no podemos ver esa sangre con nuestros ojos, pero la verdad esto es algo espiritual, y esto nosotros podemos ver de que esa sangre ha sido derramada en nuestros corazones, y la verdad hace que nosotros tomemos de esa sangre, y la verdad nuestro espíritu puede ser limpio a través de esa sangre. Pero la verdad eso nos hace limpio de ese pecado que vino desde el pasado. Entonces muchas personas podrán decir, hasta los ateos dicen, ay, ¿será que esto me está ocurriendo porque yo he pecado? Pero la verdad es que el pecado es algo que siempre estará junto con nosotros hasta el final. También pues será poder cometido a través de nuestros sueños o dentro de nuestros corazones. Pues la verdad, las personas que son pues pecadores, la verdad, ni siquiera conocen ese pecado. Pero las personas que son limpias en su corazón, la verdad, por su conciencia, sienten el remordimiento de ese pecado. Pero ¿cómo podemos sobrevivir de este pecado? Es por eso que Jesús murió en la cruz y nos da su sangre para que nosotros podamos ser limpios a través de esto. Por eso, nosotros para ser limpios de ese pecado del pasado, para que nosotros seamos santos a través de ese pecado del pasado, es solamente a través de la sangre de Cristo. Solamente de la sangre de Cristo. De la misma forma como nosotros, aunque seamos sucios y nos bañamos, somos limpios. De esta misma forma, ese pecado que nosotros tenemos toda nuestra vida, desde nuestros ancestros, nosotros somos limpios en un instante a través de la sangre de Cristo. Por eso nosotros creemos en la sangre de Jesús. Vamos a decir 3 veces, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre del Señor. Así es. Nosotros podemos ser limpios de todo pecado del pasado, y así es lo que nosotros tenemos que creer.
Y también ahora ¿qué es? Nosotros ahora tenemos que recibir la palabra de Dios y tenemos que ser limpios a través de la palabra de Dios, que nos dijo Jesús en el Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, tu palabra es verdad y haz que ellos sean guardados en tu palabra. Por eso nosotros, entonces, ¿cómo nosotros podemos guardar ese corazón que haya sido limpio? O si es a través de la palabra de Dios. Y ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos ser limpios a través de esa palabra. Nosotros ahora, el hecho está, ¿será que nosotros iremos en ese camino que está sucio o iremos en ese camino que es limpio? O sea, ¿en qué camino nosotros iremos? Hay dos caminos, pero entonces ese camino en que vive según la palabra de Dios es limpio. Es limpio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que limpiarnos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que ir en ese camino. La palabra de Dios es santo. Queridos hermanos, por ejemplo, nosotros comemos el arroz. Nosotros comemos una y otra vez el arroz y así vivimos 30, 40, 50 años y toda nuestra vida vivimos comiendo el arroz. Y también nuestro estómago crece y y está lleno de esa grasa. Pero la verdad, esto no significa que en nuestra mente tengamos aún ese conocimiento. Aunque nosotros comamos, eso no significa que esto venga en nuestra mente. Por eso, entonces, aunque puedan comer toda su vida, eso no significa que van a ser inteligentes. Pero eso, entonces uno cómo tiene que hacer. Esa es la razón por la cual nosotros aprendemos. Nosotros por eso todos los días nosotros aprendemos y toda nuestra vida aprendemos. Y hasta leemos un libro, libros por todos los días. Pero esto entonces esto no significa, aunque nosotros leamos, no significa que nosotros vayamos a comer. Pero entonces, obviamente vamos a tener hambre. Por eso, entonces, cuando nosotros comemos, entonces vamos a estar llenos. Y si comemos leyendo, entonces vamos a ser inteligentes. Pero entonces, eso es la verdad, aunque nosotros leamos, eso no significa eso que venga a nuestro espíritu. O cuando comamos, venga a nuestro espíritu. O sea, no viene a nuestro espíritu. Por eso, entonces, lo que viene a nuestro espíritu solamente es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la palabra de Dios y el conocimiento? Cuando hablamos sobre conocimiento, la verdad, esto es algo que viene de la creación, algo que viene de la creación. Por eso, todas las cosas que vienen de la creación, la verdad, ¿qué son? Son como esas, solamente la cáscara de una sandía. Pero entonces, digamos que nosotros tenemos, a un profesional de un cerdo, pero la verdad es que ese se convirtió en un profesional estudiando aún los cerdos, pero la verdad estoy seguro de que los cerdos no pueden conocer bien a los cerdos que los cerdos. Por eso, aunque el profesional le podrá decir, que lo que está ocurriendo al cerdo si come de esta forma o hace de esta forma, pues estoy seguro que el cerdo dirá, ¿será que usted será profesional o soy yo? O sea, no pueden conocer más de allá. O sea, solamente pueden conocer un poco de eso, no completamente. O sea, y eso es lo que el hombre dice que es el conocimiento. O sea, todo lo que sale de la creación, y la verdad es, uno solamente conoce un poco de eso. Por eso, las vacas conocen bien a las vacas, y los cerdos no conocen bien a los cerdos. Y por eso, como todo el conocimiento, como sale de la creación, viene del mundo. Pero que la Biblia nos dice a nosotros que lo que viene de la carne, todo es, que lo que viene de la tierra, todo es sucio. Por eso, la palabra de Dios, la verdad, es que viene más allá de toda galaxia, viene más allá de todo el universo, va fuera del universo y viene de la boca de Dios. Nosotros constantemente escuchamos la palabra logos y también nosotros podemos encontrar la palabra lema, lema. La verdad, entonces, ¿qué nos dice logos? Está hablando en Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, estoy hablando de logos.
es que Dios, la verdad, y se manifiesta su imagen a través del verbo. Entonces esa imagen que habla, que es la imagen de Dios, es logos. Por eso, entonces la palabra que viene de Dios es logos. Por eso, entonces logos se hizo carne y vino en esta tierra. Por eso, Jesucristo que ha sido carne, la verdad, es aquel que estuvo en el cielo. Entonces al estar en el seno del Padre, se le dice logos. Por eso, entonces esa palabra que viene de Él, la verdad, esa palabra al venir en nosotros se dice lema. Por eso, esa palabra que viene de su boca, esa palabra que viene de logos, es lema, el julema. Por eso, entonces nosotros, esta palabra que nosotros leemos y nosotros creemos, la verdad, fue concebido, pues fue inspirado por las personas para que fuera escrito. Es algo muy interesante. Pero la verdad, esta Biblia, la verdad, no podemos encontrar el sentido común que viene de este mundo. ¿Por qué? Porque este conocimiento que viene del mundo viene de la creación. O sea, viene de la creación. Viene de la creación y de todas las cosas en este mundo. Este se le llama el conocimiento, pero esta Biblia, la verdad, no es algo que viene del mundo, de la creación, sino que viene del cielo. Como viene del cielo, la verdad, no es algo que nosotros no podemos comprender con el conocimiento de este mundo. Y la verdad, no podemos tratar la Biblia como si fuera algo de este mundo. ¿Por qué? Porque no es algo que viene de este mundo, sino que todo eso lo que viene del cielo. Es palabra que viene del cielo. Por eso, si nosotros creemos en esa palabra que viene del cielo, entonces la verdad, nosotros podremos conocer y tener ese conocimiento y usar ese conocimiento como nosotros podemos usar el conocimiento de esta carne. Y así como es del cielo, entonces por eso tenemos los diferentes prodigios y señales. Y así nuestro espíritu puede ser limpio. Podemos usar esa palabra. Yo, la verdad, antes de creer en Jesús, la verdad, yo ni siquiera había conocido acerca de la Biblia o la palabra de Dios, sino lo que yo tenía en mi cabeza, ¿qué era? Eran solamente los pensamientos de la carne. Y la verdad, ni siquiera había escuchado la palabra de Dios ni la palabra del cielo, sino que todas las cosas, yo lo único que tenía eran las cosas de la tierra, todas las cosas que venían de la tierra. Por eso todos mis pensamientos, ¿qué es lo que uno pensaba? Eran las cosas, la lujuria, el orgullo, la envidia, el celo, el homicidio y pues todo, el conflicto. O sea, todo en mí siempre estaba lleno de estas cosas. Y lo que uno quería pensar era pensar de estas cosas. O sea, todas las cosas que eran sucias. También los incrédulos, mírenlos. Ellos viven dentro del mundo. Y la verdad, ellos no piensan en lo que es limpio, en lo que es espiritual, sino que dentro de ellos vienen los pensamientos de la carne. Todas las cosas que son la lujuria, el orgullo, la envidia, el celo, pues todas las cosas que vienen de la carne, o sea, todas las cosas que son sucias. Pero entonces, luego yo creí en Jesús, luego de que creí en Jesús, y luego de escuchar la palabra de Dios, luego de leer la Biblia, entonces yo comienzo a pensar en las cosas que vienen de la Biblia. Por eso, en estos días, ahora, pues al leer en ese libro, que son como el resumen de las prédicas, habla sobre las lecciones del poder. Y la verdad, escuchar la palabra, solamente escuchar la palabra, decíame y serán pescadores de hombres. La verdad, yo en ese momento escuchaba la palabra de Dios y cada una de esas cosas, pues las entiendo. Pero entonces dentro de mí, esos pensamientos de la palabra de Dios no solamente están dentro de mí, sino que también los pensamientos de la carne vienen en mí, de este mundo, y vienen en conflicto. Pero entonces uno antes de creer en Jesús solamente tenía ese pensamiento, pues de la carne. Entonces, la verdad, uno no tiene ese conflicto dentro de uno. Pero entonces, como también tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, viene ese conflicto. Por eso entonces tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que esos pensamientos de la carne, la verdad, son hechos más pequeños y la verdad, nosotros somos llenos más de la palabra del cielo y así podemos ser dominados por esa palabra.
Entonces, hay muchas personas que vienen a la iglesia por muchos años, pero la verdad, dicen como, ay, Jesús, buenos días, pero luego ni siquiera ven la Biblia y ni siquiera están llenos de la palabra de Dios, sino que lo único que dicen Señor, y cuando dicen Señor, pero como vienen en su cabeza, como están llenos de las cosas de este mundo, la verdad, esa palabra no puede entrar en él, y ni siquiera hay conflicto en él, porque está lleno de las cosas de este mundo. Por eso, entonces, todo lo que uno siempre lo que ve, esto es lo que el pastor no debe hacer, esto es lo que el diácono debe hacer, lo que el anciano debe hacer. El hecho de que la palabra uno esté limpio de la palabra de Dios, ¿qué es? Es obedecer a la palabra de Dios, es cumplir la palabra de Dios, es obrar según la palabra de Dios. Así es como nosotros podemos ser limpios y podemos ser santos. Por eso, ese pecado que nosotros cometíamos anteriormente es que nosotros somos limpios por la palabra, por la sangre de Jesús. Pero ahora nosotros al escuchar la palabra de Dios, vivimos según esa palabra de Dios para ser limpios. Y a esas personas, ¿qué es? Les da el Espíritu Santo para que ellos puedan ser guiados a través de esa santidad. Por eso, el Espíritu Santo, ¿qué es? Si si no es santo, no puede obrar en él. Por eso, si nosotros verdaderamente tratamos de vivir santamente con la palabra de Dios, entonces así el Espíritu Santo nos guía en nuestra vida y en nuestra palabra. Por eso, entonces en ese momento en que nosotros tratamos de vivir en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos guía. Pero entonces si no lo es así, entonces el Espíritu Santo no nos guía. Hay algunas personas que hablan en lenguas y la verdad, y han tenido esa experiencia de que han recibido el Espíritu Santo, pero ellos no tratan de vivir según la palabra de Dios. Entonces así el Espíritu Santo no puede orar en él, no los guía en ellos. Por eso si nosotros vemos en 1 Juan 5:6, que el que ha venido en nosotros, la verdad es Jesucristo, y la verdad, Él ha entrado en nosotros según agua y sangre. Si nosotros vemos las personas en el Antiguo Testamento, cada ellos se esforzaron. ¿Cuántos se esforzaron ellos para seguir la palabra? Pero la verdad, ellos no pudieron, aunque no tuvieron ese esfuerzo, ellos no pueden tener limpios en su espíritu. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Que nosotros somos limpios de este pecado a través de la sangre de Cristo. Pero entonces, si nosotros no somos limpios a través de la palabra de Dios una y otra vez, si nosotros no nos garantizamos con esa palabra y si nosotros no nos esforzamos, el Espíritu Santo no orará dentro de nosotros. Por eso, entonces nosotros ahora, en el pasado, nosotros somos limpios de nuestro pecado con la sangre de Cristo. Y luego nosotros, al tratar a vivir según la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos hace santos y hace que nosotros podamos vivir en esa vida. Por eso, solamente el Espíritu Santo guía a los que son santos. Entonces, ¿qué les dice la palabra del Señor? Recuerden que ustedes son templo de Dios. Si ustedes no saben que ustedes son templo de Dios, entonces, la verdad, Dios destruirá a estas personas. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es santo. Por eso, el Espíritu Santo solamente obra en los que son santos. Yo cada mes voy al extranjero y tomo el avión. Pero la verdad, esto algunas veces me siento inseguro, la verdad insensible a eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los accidentes automovilísticos, la verdad uno puede ir hasta al hospital y recibir los diferentes tratamientos, pero un accidente en el avión, uno sabe que no hay tantos accidentes en el avión, pero la verdad cada vez que uno se monta en un avión, uno recibe cómo uno puede usar el salvavidas y todo eso, pero la verdad uno no sabe cuándo viene, van a tener un accidente en el avión, es algo un poco imposible, pero en el caso en el cual si uno tiene un accidente, la verdad no hay instante, no hay ni siquiera un instante, ni siquiera orar, sino que uno muere en un instante. Por eso, yo cada vez que me monto en un avión, oro. ¿Por qué? Porque ya no hay forma, no importa qué momento o qué accidente vaya a tener en ese, no hay forma que yo vaya a sobrevivir. Por eso, ¿dónde iré yo luego? Por eso,
hay un camino en el que sucios tienen que ir y ese camino en que los santos tienen que ir. Y por eso uno tiene que, la verdad, tiene que pues pagar por sus pecados. Pero la verdad, el Señor me ha dado a nosotros esa sangre y yo dependo de la sangre de Cristo. Yo dependo de la sangre de Cristo. Por eso cuando yo me siento en el avión, lo primero que hago, me arrepiento. Que el Señor me limpie de mis pecados y que verdaderamente la palabra de Dios me santifique. Aunque las otras personas, la verdad, pues duermen y eso, la verdad yo no puedo dormir, sino que yo abro la Biblia y la verdad leo la Biblia y la leo una y otra vez y la verdad también escribo la Biblia, copio la Biblia. Y la verdad, aunque esté varios horas en el avión, la verdad, ¿por qué? Porque uno no sabe qué es lo que ocurrirá en ese instante. Por eso, nosotros, la verdad, yo por eso trato de que en cualquier momento yo verdaderamente sea limpio. Solamente pienso en el Espíritu, en la palabra de Dios y la verdad. Y así deseo ir. ¿Dónde iré yo? ¿Dónde iré yo? A ese camino en el cual las personas que son santas irán y los que son sucios irán. Ese camino es diferente. Y la verdad, y dentro de ese avión uno tiene que definir en qué lugar irá. Nosotros, sin la santidad, la verdad, nosotros no podemos recibir la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es Espíritu de la verdad. Por eso, entonces Él solamente es santo. O sea, solamente el que es santo de la verdad puede recibir la guía del Espíritu Santo. Aunque uno puede tener el enojo, la verdad, uno no puede pues sostener esto, pero el arrepentimiento, la verdad, no es algo que tenemos que dejar para luego, sí, en ese instante tenemos que hacer. Tenemos que ser santos, tenemos que ser limpios. Y así el que es santo, la verdad, puede llamar a Dios Padre. Nosotros podemos encontrar a todos que tienen un ancestro. La verdad, la persona, la verdad que no hace nuevamente son las personas que ya han recibido el Espíritu Santo. La verdad, las personas que son en el Antiguo Testamento no son santos porque no llevan la guía del Espíritu Santo. Las personas que verdaderamente son limpias, la verdad, son limpias de ese pecado y la verdad están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Estas son las personas que han nacido nuevamente. Por eso, nosotros en el pasado, pues también tenemos en nuestra carne, tenemos a nuestros ancestros. Tenemos a nuestros ancestros. Las personas que están debajo de la ley dicen que Abraham es su ancestro. Pero entonces, en el día de hoy, ustedes y yo tenemos nuestro ancestro que es Dios. Cuando hablamos que es Padre, está hablando que es nuestro ancestro. Y por eso si nosotros vemos en Mateo 23, 9, que nos dice que nos llaméis Padre a vosotros, a nadie en esta tierra, pues porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No hay nadie que ha visto a su Padre pues antes y ha visto a su Padre pues al nacer. Y nadie ha visto que su Padre lo haya hecho nacer, sino que uno sabe que uno tiene un Padre. Y uno sabe de que uno tiene a su Padre, pues porque Él es el que pues nos ha hecho nacer. Y así es como nos ha hecho desde pequeño. Pero la verdad, el Padre nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre a través de nuestra identidad, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de todas las cosas que nosotros hacemos. Y sabemos de que no hemos nacido nuevamente. Que nos dice la palabra del Señor. También de que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Uno no sabe, nadie ha visto el viento, pero la verdad, uno no puede negar el viento. De esta misma forma, el Espíritu Santo nos guiará ese camino de la vida. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento. Oremos por nuestro Dios, quien nos ha perdonado nuestros pecados. Que la verdad, ese pecado que ha venido de nuestros ancestros, todo ese pecado que viene de mí, sea limpio. Que seamos limpios de todo ese pecado.
de ese pecado del pasado a través de la sangre de Cristo, y ahora nosotros viviremos a través de las palabras de Dios, para que Dios nos haga vivir a través de esa palabra, que ahora yo viviré según esa palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe en ese camino santo. Vamos a orar todos juntos.